Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que estemos reunidos esta mañana en la casa del Señor, amén. Esto sigue siendo la casa de Dios. Eso fue lo que no recuerdo qué varón de Dios fue. Cuando Dios le abrió los ojos, creo que, y miró todo el campamento y dijo, Manaín, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Porque aquí adoramos al Señor. Amén. Bueno, ya saben, el 31, que es el último servicio del año, y vamos a traer una palabra de parte de Dios para la iglesia. Vamos a estar acá un tiempo, empezamos a las 7, nos vamos temprano para los que viven lejos, puedan estar con su familia. Amén. Esté allí con su familia, esté presente con su familia, póngalos a orar para que crucen el umbral del nuevo año orando. Cuando se cierre el ciclo y se habla del nuevo ciclo, usted esté orando, amén, con su familia. Así que tome usted las riendas, amén, porque usted es cabeza. Y la gente siempre en esos momentos quiere orar. No que está borracho, ven y póngale las manos y ore con él también. Amén. Ok, y el primer culto del 2025 va a ser el viernes 5 de enero. Retomamos el 5 de enero. También tenemos algo especial con el Señor. Y les recuerdo a los hermanos el encuentro 18 y 19. No se le olvide, hermano, hasta el 10 vamos a estar recibiendo el pago para todo lo que se requiere para ese retiro. Amén. Amén. ¿Cuántos están vivos? Okay. Uno termina el año con los brazos arriba, la gente está como cansada, que se acabe rápido esto, que ya. Estamos en victoria, hermano. Quiero hacer una pequeña aclaración de algo que el hermano Rafael dijo el viernes. ¿Cuántos vinieron el viernes? Oye, esto no vino el viernes. Entonces no hago ninguna aclaración, pues. Dios santo, ¿qué tal si todo el mundo, los que vienen el viernes vinieran los domingos? Los que vinieran los domingos vinieran el viernes, que debería ser así. Amén. Ay, Señor, pero bueno, vamos para adelante. Vamos para adelante. Mateo 16. Quiero explicarte esto porque es importante tener clara la doctrina. Y yo estuve hablando con Rafael ayer y le estuve explicando, no sé qué pasó, eso yo lo enseñé, lo he enseñado aquí, lo he enseñado como que no vino a ese culto y no estuve en esa clase, Adri. Mateo 16, versículo 17 al 19, porque la enseñanza muy buena, por cierto, de mucha bendición, pero a veces yo le expliqué lo que uno hace en estas cosas. El hermano Rafa dijo que Jesús fundó la iglesia sobre Pedro. Y Jesús no fundó la iglesia sobre Pedro porque Pedro es un hombre. Primero, la iglesia es eterna, la iglesia es indestructible y Pedro se murió. Entonces, si fundó la iglesia sobre Pedro, no sé si me explico. Ya, y les explico a ustedes, para cuando estén leyendo la Biblia, vamos al versículo 16. Cuando Jesús pregunta que quién era él, qué decía la gente, y Pedro recibe la revelación de quién es Jesús, dice. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recuerda que yo le hablé a usted aquí que era Jesús, y Pedro recibió la revelación que el Cristo que estaba en Jesús, que era el Mesías. ¿Ok? Entonces le respondió Jesús, le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. La revelación que tuvo, se le quitó el velo para ver el Cristo que estaba en Jesús, el Mesías. ¿Verdad? Dice, no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Jesús le dice, y yo también te digo, ¿a quién le está hablando ahí? A Pedro. Que tú eres Pedro, traduce piedra. Y sobre esta, o sea, ya deja de hablar a Pedro
y se enfoca en otra, y sobre esta roca. ¿Cuál es la roca? La revelación que él tiene de Cristo como el Mesías, y da esa confesión de fe. Sobre la revelación de Cristo es que él edifica la iglesia. ¿Ok? La iglesia se edifica sobre Cristo. Estoy explicando, estoy hablando japonés, chino, alemán. ¿Ya? Dice, y las puertas del Hades, del infierno, no podrán detenerla, no podrán prevalecer contra ella. Después se dirige otra vez a Pedro. Le dice, y a ti. Entonces, ese jueguito que usted ve ahí, jueguito no, ese analizar muy bien. ¿Oyó? Entonces, la iglesia no se fundó sobre Pedro, porque Pedro se murió. Pedro está esperando la resurrección. Amén. Se fundó la iglesia sobre la revelación de Cristo. Él es el alfa y la omega, principio y fin. Amén. Y alguien dijo que la iglesia salió, se manifestó antes de que pasara el Pentecostés, cuando le fue atravesada la lanza a Cristo en el costado. Así como Eva fue sacada de la costilla de Adán, la iglesia. Mateo capítulo 5, versículo 13. Ya cambió la cara. Mateo capítulo 5, versículo 13. Y vamos a continuar con esta palabra. Fundamentos fuertes, posturas claras. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Repito, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Levante sus manos, por favor, ahí donde está sentado. Levante sus manos. Dígale, Señor, aquí estoy. Dígale, Señor, dígalo duro en voz alta, Señor, aquí estoy. Dígale, Señor, aquí estoy. Vine a ser edificado, dígale, por tu palabra. Abro mi espíritu, abro mi alma para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Oro a Dios que su misericordia esté sobre nosotros en esta mañana. Vamos a un breve resumen de lo que estamos hablando, porque es muy importante esto. Estamos hablando de esencia. Y estamos, con el favor de Dios, derrumbando la religiosidad de la iglesia, para que podamos vivir en la libertad de Cristo, no en el libertinaje del evangelio posmoderno que hay hoy. Quiero que entienda eso. ¿Ok? La libertad de Cristo es una cosa y el libertinaje que hoy están enseñando es otra cosa. ¿Estamos claros? La Biblia está escrita, está escrito. Eso nadie lo puede modificar. Ya, ayer colocaba yo un estado, no es el evangelio de antes, es el evangelio de siempre. Lo que pasa es que la gente ha querido hacer una cantidad de cosas, introducir muchas cosas en el evangelio que ha debilitado, o sí, ha debilitado, podemos decirlo así, la esencia de lo que es verdaderamente la vida cristiana. ¿Ok? Entonces, estuvimos hablando que la religión la creó el hombre y se origina por la necesidad en el ser humano de volver a tener una o esa relación con Dios, llenar el vacío de Dios que se dio cuando el pecado entró al hombre en el huerto del Edén. La religión, decíamos, son todos los esfuerzos que hace el hombre para acercarse a Dios, para llenar ese vacío de Dios, producto de la muerte espiritual que trajo el pecado. Por eso esta necesidad lleva al ser humano a crear ídolos, a adorar imágenes que no tienen vida, ¿verdad? A crear ídolos de personas, a hacer
cultos y a crear religiones por la necesidad que tienen de Dios. Ahora, hablamos también que a las religiones y a las prácticas de estas se le añaden ritos, tradiciones de los pueblos, costumbres tomadas de una religión y la introducen a la religión. También introducen las culturas. Hablamos también que algunas de estas tradiciones añadidas como prácticas religiosas atentan o van en contra de lo que Dios establece en su palabra y que otras tradiciones no. ¿Estamos claros? Ok. Y les decía que en la Biblia, en la Reina Valera, encontramos la palabra religión en 4 oportunidades o 4 ocasiones. Hechos 26:5, que dice, los cuales también saben, hablando del apóstol Pablo, que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Él era fariseo, ¿verdad? Y la palabra religión aquí traduce la forma de adoración o de hacer culto que ellos impusieron. También Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión de tal es vana. También significa la forma de adoración. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Lo define como religión, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. No habrá nada de culto ni nada de eso. Y guardarse sin mancha del mundo, una forma de adoración. Hablamos también Hechos 17:22, cuando Pablo estaba en Atenas. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y aquí la palabra religioso, religión, traduce temerosos de deidades, temerosos de imágenes y supersticiosos. Concluíamos el domingo pasado y decíamos que Jesús no vino a fundar una religión. Jesús no vino a establecer una religión. Ni católicos, ni evangélicos, ni adventistas, ni testigos de Jehová. Jesús, dijimos, vino a establecer un reino. ¿Me está escuchando? Ok, vino a establecer un reino, para que los discípulos, ya empezamos seguimos la enseñanza, los discípulos de él hagan parte de ese reino. Y Jesús, ojo, reinar en los corazones de sus discípulos. Jesús no reina en el sistema de pecado del mundo. Jesús no reina donde está la droga, donde está el alcohol, donde está el fraude, donde está el adulterio. No, en el mundo reina Satanás. Eso téngalo claro. Cristo reina en la iglesia, en el corazón de sus discípulos. ¿Me estoy haciendo entender? Ok. Ahora, y en los que Él reina, donde Jesús reina, los llama su iglesia, la eclesía. Los llamados de ese mundo, de ese sistema de pecado hacia afuera, salir de ese reino, los llama la iglesia, la eclesía, la asamblea, donde Él va a reinar y donde Él va a gobernar. ¿Vamos bien? Ok, repito, y en lo que Él reina los llama su iglesia. Llamados, que somos llamados a salir del gobierno de Satanás, a salir del mundo. Y aquí me detengo un poquito. No del planeta, porque cuando usted escucha mundo, planeta, no nos ha llamado a salir del planeta. No nos saca del planeta, nos saca del sistema de pecado donde Satanás gobierna en el mundo. Quiero explicar un poco esto por el contexto que hay en la Biblia cuando se encuentra la palabra mundo. Por ejemplo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí traduce que amó a las personas o que ama a las personas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, el planeta y todos los que en él habitan. Pastor, si es de Dios, ¿por qué gobierna el diablo? Váyase a Lucas capítulo 4, cuando él le dice a Jesús: todos estos reinos te daré porque a mí ha sido dado. ¿Y quién se lo dio? Adán, cuando pecó en el huerto del Edén. ¿Estamos claros? Bien. Repito, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero, para que usted se dé cuenta, está bajo el maligno. El mundo entero está controlado por el maligno. ¿A qué se refiere aquí? A las personas que están sometidos a su sistema de pecado. Repito, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, mundo como persona, mundo como planeta y mundo como sistema. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque Dios nos dice que no amemos al mundo. Y cuando lo dice que no amemos al mundo, no quiere decir que no amemos al planeta, que no amemos a las personas, sino que no amemos el sistema de pecado. Repita conmigo: esencia. Repita conmigo: esencia. Repita conmigo: esencia. ¿Ok? Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 16. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 16. Dice, si lo pueden poner por favor, dice: no améis al mundo. Aquí no se refiere al planeta ni a la gente, sino al sistema de pecado. Ojo, ojo. Repito, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ojo aquí. Porque si usted no entiende, entonces yo no puedo amar, tener una finca, tener una casa, un carro. Las cosas que están en el mundo. Recuerde que no me refiero a las personas ni al planeta, sino al sistema, las cosas que se mueven y gobiernan en el sistema de pecado dirigido por Satanás. Dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama a este sistema de pecado, a este mundo, el amor del Padre no está en él. El amor de Dios no está en él. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios, un discípulo de Jesús que ama a Jesús, no ama el sistema de pecado de Satanás. Repita conmigo: esencia. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, ahora describe lo que hay en ese sistema de pecado. Ojo, describe lo que hay, no dice casa, carro, no dice finca, no dice gente. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, es lo que rige Satanás, no provienen del Padre, sino de este sistema de pecado. No provienen de Dios, sino del sistema de pecado, de donde Dios saca a la iglesia. Y esta carta, esta palabra, se la está dando el Señor a la iglesia, para que la iglesia entienda verdaderamente lo que es ser discípulo de Cristo. Repito, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne están en el mundo. En el sistema de pecado se mueve. Ahora te voy a explicar. Los deseos de los ojos, el sistema de pecado se da. Y la vanagloria de la vida. Por eso los cristianos, aunque luchamos con la vanidad, no somos vanidosos. Una cosa es rayar de la elegancia a la vanidad. Diga gloria a Dios.
Ahora, este pasaje se refiere al sistema de pecado gobernado por Satanás. Es decir, el mal comportamiento moral de las personas que están en ese sistema. ¿Qué son los deseos de la carne? Pastor, está en la Biblia, Gálatas capítulo 5. Dice, no ames al mundo. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Vamos a Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Vamos a leerlo hasta el 21. Dice el Señor en su palabra. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No le des rienda suelta a eso. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí detalla la carne, los deseos de la carne. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, que es lo que se mueve en ese sistema de pecado en el mundo, la infidelidad en el matrimonio. ¿Qué dice Dios? No ames eso. Voy. Adulterio, fornicación, la unión libre, relaciones sexuales de la gente sin casarse. Y eso no es lo que se ve allá en ese sistema de pecado. ¿Ah? Inmundicia, laxivia, ahora te voy a decir algo acá, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto que, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nos dice este versículo el Señor que no ames esos deseos que se mueven en ese sistema. Te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, que dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos, los que están en ese sistema. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Eso no le debe amar un hijo de Dios. La Biblia dice que no lo ames, porque eso hace parte de un sistema de pecado, de engaño y de esclavitud. ¿Me estoy explicando? Dice, los deseos de los ojos. Vamos a los deseos de los ojos. Tiene que ver con la codicia, la avaricia, la envidia, el idolatrar a las personas, deportistas, cantantes, futbolistas, beisbolistas, pastores, apóstoles, profetas. La vanagloria de la vida. Un hijo de Dios no ama eso. Es lo que la Biblia nos enseña. ¿Me está siguiendo? La vanagloria de la vida tiene que ver con la vanidad, la jactancia, la arrogancia. Todo eso se ve en el mundo, el orgullo, la soberbia, el amor por lo material, el amor por el dinero, por el poder, el deseo de fama, de reconocimiento. Eso es lo que el Señor nos dice que no amemos del mundo. ¿Me estoy explicando? ¿Estoy siendo claro? Ok. Ahora, yo quiero aclarar esto porque es que hay muchas cosas que están corriendo por ahí.
Porque usted en la iglesia escucha el término mundano. Y una persona puede decir, pero es que todos somos mundanos, porque todos vivimos en el mundo. Pero cuando la Biblia se refiere a mundano, esta expresión es una persona que vive bajo el gobierno del sistema de pecado del diablo, que es esclavo del pecado y que ama todas estas cosas que la palabra de Dios dice que no la amen. Entonces hay una diferencia, ¿me hago entender? ¿Sí? No es generalizar, sino poder entender esto. Ahora, Cristo a su iglesia, a los que saca del mundo y lo establece en su reino, después de su muerte y su resurrección, Jesucristo encargó a sus discípulos, a la iglesia, la responsabilidad de predicar a las personas su obra en la cruz, que es lo que se llama el Evangelio. ¿Para qué? Para que la humanidad crea en Él, se arrepienta de sus pecados, se hagan sus discípulos y Él reinar en el corazón de cada creyente. Y estos creyentes se convertirán en su iglesia para manifestar al mundo que Él está vivo. Cristo manifiesta su reino en la iglesia y a través de la iglesia. Pero, ya conmigo, pero, muchas de estas cosas no están pasando. Muchas de estas cosas no están sucediendo. ¿Por qué no está pasando esto? Mire, porque hasta nosotros los cristianos, queramos o no, muchos no hemos podido soltar la religión. Muchos no hemos podido soltar la religión. ¿Por qué? Mire, así como Israel, y Dios sabe mi corazón, pero yo en mis fuerzas humanas no puedo. Es una obra del Espíritu y de un corazón que se abre a Dios de verdad, verdad. Mira, Israel se creían los dueños de Dios. Ellos se creían los dueños de Dios. Ciertamente Dios los escogió a ellos y en ellos dio la promesa, iba la simiente de Jesús. Pero Abraham, Génesis 12, Dios dijo que en la fe de Abraham serían benditas no Israel, sino todas las familias de la tierra. Que la bendición iba a abarcar todas las familias de la tierra. Entonces, así como Israel se creía el dueño de Dios, o los dueños de Dios, así hay muchas denominaciones en este tiempo que se creen los dueños de Dios. Sectas que se creen dueños de Dios. Predicadores, con todo el respeto, que se creen dueños de Dios y ellos los consentidos de Dios. Y se creen dueños de la verdad. Mire, hoy día, para hilar esto, estamos culpando. Ayer escuché a una viejita de 90 años, tiene como 50 y tantos años en el Evangelio, en una entrevista que le estaban haciendo. Ahí donde yo digo, bueno, el Evangelio de antes, el Evangelio de qué. El Evangelio de antes, ¿cuál Evangelio de antes, hermana? El Evangelio es el mismo siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Jesucristo no cambia. Si esto ha cambiado es porque nosotros los que nos llamamos cristianos, los que predicamos la palabra, nos hemos desenfocado de Dios. Él no va a cambiar nunca. Entonces, gente que se cree dueño de Dios y pasa esto, y culpamos a una generación que no estudia las Escrituras. Y tristemente es cierto, por eso que hay tantas cosas, te voy a mostrar por la Biblia, porque hay tanta gente engañada. Gente viviendo en religión. Gente que necesita un líder con un látigo. Y el otro extremo necesita un líder complaciente y patrocinador para poder vivir una vida cristiana en equilibrio. Es lo más difícil que hay.
Entonces pasa esto, culpamos a esta generación que no estudia la Escritura, y esto es muy cierto. Pero hay algo que yo quiero hablar esto. Hay personas que hemos sido llamados para ejercer un ministerio. Nosotros que hemos sido llamados para eso tenemos una responsabilidad de enseñar la palabra de Dios sin acomodar nada, sin manipular nada, sino enseñarla tal cual como Dios quiere. Mire, los pastores y maestros tenemos que enseñar la Biblia, no otra cosa. No otra cosa, sino la palabra de Dios. Y si usted tiene llamado a pastorado y a maestro, hermano, usted tiene que ser un amante de las Escrituras. Pero como no se hace esto, entonces no se está enseñando la Biblia, hermano. Los profetas están llamados para corregir al pueblo y no lo hacen. Hoy los profetas son Papá Noel. En serio. Para regalar. Hay uno que dice que le dicen que son cónsules de los países para dar visa, pasan mandando el mundo para el extranjero, a las naciones, y regalando fincas y regalando cosas. Pero no corrigen al pueblo, hermano. Una vez trajimos aquí una persona hace años, estábamos en la casita. Y había un tipo que estaba en sinvergüenzura en la iglesia. Y yo sabía eso. Y llegó un profeta y recuerdo que le profetizó una camioneta de estaca. Y ese profeta no es nada porque si fuera de Dios, le dijera primero que se arrepintiera, se convirtiera y después, imagino que le da la camioneta. ¿Usted no sabe que hay hechicería en la iglesia hoy? Que hay adivinación en la iglesia hoy. ¿En qué me edifica a mí que alguien me diga el número de mi cédula? ¿En qué me edifica a mí que me digan dónde yo vivo? El profeta trae corrección al pueblo. ¿Sabe por qué me dolió tanto a mí la prédica de la explosión profética del mensaje? Dios no necesita, ¿cómo que es? La iglesia no es para fanáticos. Porque yo soy su pastor y conozco la vida de ustedes. Y vi gente que no corrió al altar, hermano. Con un corazón endurecido. Sí, pero ¿y por qué no corre al altar? Una palabra profética, pero hubieran dicho, venga que te voy a declarar el 2025. Ya empezaron los decretos y te iba a hacer una pregunta. La quema de deudas. Y yo pensando, Señor, necesito terminar el año sin deberle a nadie. Por ahí me salen en la quema. Entonces, el del 31, traiganse un tanque. Escriben sus culebras de todo el año y vamos a prenderle aquí un fósforo porque se quemaron las deudas. No las pagues para que veas tú. Gente le gusta todo eso, hermano. Yo no iba a decir eso, pero es que me puede mucho. ¿Cuánto quiere que quememos las deudas del 31? Un acto profético. Los decretos, 365 decretos. Vamos. Te adelanto un poquito. El 31 año que viene van a haber dificultades. ¿Quieres que te profetice? Te va a dar gripa. Te va a dar dolor de cabeza. A algunas se les va a atrasar el periodo, a algunas van a venir el periodo. Profetizo, algunas van a salir embarazadas. Algunos van a conseguir trabajo, algunos van a tener ascenso, algunos van a tener sus empresas. Algunos Dios los va a probar y van a pasar un año difícil. Te profetizo. ¿Qué más quieres? Algunos van a comprar un carro. Otros van a vender el carro y van a comprar otro. Te profetizo. Dale un aplauso al Señor. Entonces los profetas que tienen que corregir al pueblo no lo hacen. Los evangelistas tienen que predicar buenas nuevas de salvación y no lo hacen.
los apóstoles tienen que edificar la iglesia y no lo hacen. Ahora es paternidad. Que vamos a hablar de eso, te dije acá que voy a hablar de eso. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto está pasando ya. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a lo que yo quiero escuchar, no lo que necesito escuchar. Y una iglesia que se edifica sobre fábulas vivirá sobre cuentos e historietas. Esto está pasando y para muchos esto es normal. Hoy mucha gente, su concepto de culto, escuche bien, es pasarla bien. Vamos a pasar un buen tiempo en esta mañana. Es divertirse en el culto. Es, wow, relajarse. Como si esto fuera un sauna, un jacuzzi. Por eso hoy tenemos en las congregaciones gente que cree en Jesús. Y aquí hay gente así. Porque aquí hay gente que se equivoca. Aquí hay gente que cree que somos iguales porque las mujeres usan pantalón, porque las mujeres se maquillan, porque somos libres en Cristo. Ahora te voy a explicar eso. Esto no es libertinaje, no te confundas. Aquí hay mucha gente así, por eso la palabra está así. Esa palabra va para el mundo. Por eso hoy tenemos en las congregaciones gente que cree en Jesús, que quiere recibir cosas de Jesús, pero no quieren seguir a Jesús. Son religiosos. La religión te ofrece cosas, pero no te demanda seguir a Jesús. La verdad te puede dar cosas, pero te demanda seguir a Jesús. Gente que cree en Jesús, que solo quieren recibir cosas de Jesús y no quieren abandonar su pecado. Son religiosos. Gente que busca a Jesús solo por la necesidad del momento, pero no están dispuestos a renunciar a todo lo malo para ser discípulos de Jesucristo. Entonces tenemos lugares llenos de gente, pero gente vacía de Dios. Llenos de gente, pero gente vacía de Dios. Gente que le canta a un Dios que no conocen. Gente que sirve en la iglesia de un Dios que no conocen. Hoy tenemos mucha gente religiosa en las iglesias. Entre ellos, ¿sabes? Están los legalistas y los libertinos. Y tenemos muy poca gente espiritual y libre en Cristo. Te describo algo. El religioso hace cosas buenas para calmar su conciencia. En los años 90 y tanto, hubo un narcotraficante aquí muy famoso que usted conoce, se llamaba Pablito. Pablito hacía desastre en Colombia y ponía bombas y mataba y así, bueno. Pero Pablito hacía casas, hacía barrios, daba plata, una cantidad de cosas. Eso es religioso. En ese entonces que yo estuve en Medellín en el 2000, había una iglesia donde estaba la Virgen de los Sicarios. Y los sicarios iban allá de la Virgen a rezarle a ese muñeco para que le ayudara a matar a un fulano inocente que no ha hecho nada. Religión. ¿Me está siguiendo? El religioso hace cosas buenas para calmar su conciencia. Ahora, no solamente de Pablito. Para calmar la conciencia de cosas no agradables que hace que a Dios no le agradan. Un religioso también hace buenas obras. Un religioso también hace sacrificios porque quiere ganar favores con eso. El religioso hace cosas para ser visto por la gente. Y tengo que decir la verdad porque yo fui llamado a explicar la Biblia. Yo no fui llamado a complacer a la gente, a enseñar la palabra de Dios. El religioso hace cosas para ser visto por la gente, para impresionar, para quedar bien con las personas. El religioso ayuna para impresionar, ora para ser visto, ofrenda y diezma para ser visto, ayuda al prójimo para ser visto, hacen obras de caridad, hacen obras sociales para ser vistos.
Jesús, anticipándose a eso, en el Sermón del Monte, Jesús da unos fundamentos fuertes a sus discípulos acerca de esto para que no cayeran en el sistema religioso de ese tiempo. Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 5 dice, pónganmelo por favor, guardaos de hacer vuestra justicia. Esta palabra aquí traduce buenas acciones o buenas obras. Estamos en el Sermón del Monte. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia, buenas acciones, buenas obras delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces nos habla a nosotros sus discípulos y nos dice, cuando deis limosna, cuando ayudes a alguien, cuando hagas algo por alguien necesitado, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Previniéndonos de esto. Porque el religioso hace cosas para que lo vean, para que lo alaben, para que digan que es bueno, pero está calmando su realidad, su conciencia. Versículo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda. Mira el ejemplo que pone Jesús. Si tú coges una moneda, tienes la mano aquí y das la moneda, eres tú que sabes, dando la moneda. Y eso nos lleva a tal punto que no sepa a tu izquierda lo que está haciendo a tu derecha. Ni el que está más cerquita de ti debe saber que tú estás ayudando a alguien necesitado. Y a mí me da tanto pesar cómo esos influencers utilizan la necesidad de la gente para hacer dinero. Porque esos 100,000 pesos que regalan, ese video que se vuelve viral, le genera miles, millones y millones de pesos. Si quiere que lo diga, los pastores que regalan cosas, que hacen obras sociales, y enseguida para las redes. ¿A dónde vamos? Esto se quitó de la Biblia, dígame. Y ya a nosotros se nos está volviendo común. Ay, qué bueno es. Mira cómo repartió juguetes en Navidad. Mira cómo llevó comida en Navidad y la gente no tiene hambre todo el año. Lo que hace tu derecha no lo sepa tu izquierda. Lo que hace tu izquierda no lo sepa tu derecha. Dice, para que tu limosna, para que tu ayuda en secreto, ¿verdad?, la vea tu Padre, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Repita conmigo, esencia. Mateo 6, 16 al 18. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para demostrar a los hombres que ayunan. Te pongas así, sales tuyo, no te bañas, no te peinas, para que... Y estás así, metes la barriga para verte flaco. Pero estoy ayunando, hombre de Dios. Tiene 40 días, 40 noches. Encansé a Cristo. Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunen. De cierto digo que tienen su recompensa, pero tú está enseñándole a sus discípulos, un fundamento a sus discípulos. ¿Me está siguiendo? A sus discípulos, no a los religiosos. Porque sus discípulos se iban a enfrentar a un sistema religioso fariseico. Te voy a hablar de la hora. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Seguimos desbaratando. Mateo 23. Yo quería leerle todo el capítulo, porque le hacen en la casa. Jesús está dándole duro a los escribas y los fariseos y le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Cuando uno ama, uno dice la verdad. Y por ahí han dicho que la verdad en la cara duele.
pero hace que la gente reaccione, hermano. Jesús amaba a esa gente. ¿No los amaba? ¿Amaba a los fariseos o no los amaba? ¿Amaba o no los amaba? Murió por ellos también. Pero como eran hipócritas, le dijo que la verdad. Ay, Jesús, amor y paz. Era bravo. Dice, hay de vosotros aquí, fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y le dice, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía y de iniquidad. Atacó el sistema religioso por todo lo que ellos hacían, que no vivían. Pastor, ¿para dónde vamos? Todo esto es la preparación de lo que te voy a decir. El sistema religioso, el religioso hace todo para ganar puestos de honra. Mateo 23, 4 y 7 dice, porque los fariseos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de su ropa, de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí, maestro, apóstol. Ya yo no soy hermano, yo soy apóstol. Ya sabe. Yo no me llamo Pastor Luis, yo me llamo Apóstol Luis. Gusta que lo llamen profeta de Dios, ministro, querubín del Señor. Nosotros sabemos nuestra asignación y continuamente estamos analizando y evaluando, porque la influencia externa y también la influencia interna es muy fuerte. Y no es el diablo, es la carga de religiosidad que está en la gente que está llegando a los caminos del Señor. Y las ataduras de religiosidad que tiene mucha gente que está en la iglesia por mucho tiempo y no han soltado. Mire, cuando la religión no ha salido de una persona, escuche bien esto que te voy a decir. Cuando la religión no ha salido de una persona, pasan dos cosas. Escucha bien esto. Quien viene de ese sistema de pecado, que se arrepiente, que viene con una carga de religiosidad, de religión, de Roma, de cualquiera donde haya estado, fuera de la que él se inventó, está acostumbrado a una vida de libertinaje. Está acostumbrado a eso. Si a esa persona no se le predica el evangelio y se le habla de prosperidad, de sanidad, de bendiciones, de carro, casa y beca, esa gente va a creer que eso está bien. Pero cuando se le predica el evangelio, esa persona que viene del libertinaje, no la libertad, sino del libertinaje, esa persona va a pensar que cuando llega a la verdad le prohíben cosas. En la iglesia me prohíben. Aquí no te prohibimos nada, compadre. Aquí te enseñamos la Biblia. No es que ahí me prohíben y ya yo no puedo, y ya yo no debo, y ya yo no me prohíben. Ese es el religioso que viene del libertinaje con su poca religión, que viene del mundo. Pasa esto, quienes vienen de otra congregación, aquí con mucho respeto voy a decir esto, porque hay gente que viene de otra congregación, y estaban bajo un régimen farisaico,
régimen farisaico. Te voy a explicar qué es eso ahora. Ese régimen farisaico sectario, dicen, aquí, en esta iglesia, aquí, los que vienen bajo ese sistema farisaico, dicen, aquí no tengo presión para orar. Aquí el pastor no me dice que tengo que venir a la iglesia a orar a las 5 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche. Aquí no tengo presión para ayunar. Aquí no tengo presión para congregar. Aquí no tengo presión para diezmar, porque el pastor dice, si no quiero diezmar, no diezmo. Aquí no tengo presión para ofrendar. Pero cuando llegan a la verdad, esta persona que viene del libertinaje y viene del régimen farisaico, muestran en realidad lo que son. Porque estás en la libertad. Y en la libertad y en la luz sale a relucir quien uno verdaderamente es. Presta atención. Y muestran en realidad lo que son. Porque la luz manifiesta todo. Aquí es donde tiene sentido lo que Jesús enseña. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere, ojo, venir en pos de mí. Si alguno quiere venir a la iglesia y si alguno quiere seguir a Jesús. Hay gente que quiere venir a la iglesia, pero no quiere seguir a Jesús. Y es imposible seguir a Jesús sin ser miembro de una iglesia. Y es imposible ser miembro de una iglesia si tú no te comprometes con la obra de Dios. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, te pongo 3 condiciones. Número 1, ojo, para venir a la iglesia no hay condición, pero para seguir a Jesús sí. El religioso asiste a la iglesia y no sigue a Jesús. El religioso piensa que los cultos se hacen para él, de hecho lo hacen para él. El movimiento que hoy es tan fuerte que el culto no se hace para Dios sino para la gente. ¿Siendo claro? Repito, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese querer seguir a Jesús es una respuesta a, número 1, a la obra del Espíritu Santo en ti, eso que te redarguyó y te convenció de pecado. A entender la obra redentora de la cruz. Y tercero, a ser verdaderamente libres. Y aquí entonces se muestra en verdad quién en realidad somos. Y se ve nuestra esencia. Y ve que no te he dicho diablo por ningún lado. Aquí, mire. Bueno, voy a decir esto con mucho respeto. Porque la gente culpa a la iglesia. Culpa a los pastores, culpa a la iglesia, la gente siempre busca culpables. Para justificar su condición, para justificar su rebeldía, para cualquier cosa. Bien. Mire, aquí oramos de lunes a viernes en las mañanas. Aquí oramos. Tú no vienes a orar o porque no puedes o porque no quieres. Aquí oramos por los jueves por Facebook. Hay una transmisión en vivo de 8 a 9 por Facebook. Tú no te conectas o estás ocupado o no quieres. Aquí antes de iniciar los cultos oramos. Tú no vienes porque no puedes o porque no quieres. ¿Sí o no? Aquí
se ayuna los sábados. Aquí se estudia la Biblia. Aquí se predica de santidad. Aquí ministramos al Espíritu Santo. Se ora por los enfermos. Se ministra liberación. Entonces, si aquí una persona no tiene una vida de oración, porque no quiere. Una persona no se consagra a Dios aquí, porque no quiere. Porque es que aquí no somos una secta, somos la iglesia de Cristo. Ya te voy a explicar eso, el sistema de imposición y el sistema de manipulación, donde la gente cree que es cristiano. Y yo salí de ahí, tengo toda la autoridad para decirte eso. Ve atención, aquí no somos una secta farisaica, pero tampoco somos libertinos, somos libres. El libertinaje es una cosa donde la gente cree que puede hacer lo que le da la gana. Y la libertad, ahora te digo que es la libertad para no adelantarme un poco. Mira, aquí te enseñamos la verdad para que aprendas a vivir en ella. Y en la libertad que da Cristo. ¿Cuál es el riesgo que corremos nosotros aquí? Que tú nunca quieras salir del sistema impositivo de la religión o salir del sistema de la manipulación. Entonces te enfrías, te desanimas, te desmotivas, vives así. Porque necesitas que te manipulen para que puedas ser fiel a Dios, o necesitas que te estén dando palo para poder consagrarte a Dios. Es difícil vivir en equilibrio. Para eso se requiere crecimiento y madurez. Yo te voy a mostrar cómo se manipula a la gente en este tiempo. Y me van a desterrar de Cartagena, si me destierran, si me cierran las puertas, si lo que sea. A mí me llamó el Señor, punto. Repito, aquí te enseñamos la verdad para que aprendas a vivir en ella y en la libertad que da Cristo. Pero como mucha gente no ha soltado la religión, muestran lo que en verdad son. La libertad es la capacidad de poder hacer algo y no querer hacerlo. Cuando yo soy verdaderamente libre. Pues, y te voy a explicar el versículo de Pablo: todo me es lícito, pero no todo me edifica. La libertad es la capacidad de poder hacer algo y no querer hacerlo. Yo no le fallo a Dios porque no quiero. Yo no me voy a beber y a sinvergüenzar porque no quiero. Yo voy a buscar a Dios. Eso se llama libertad. Porque en el evangelio de la imposición le dan mucho poder al diablo sobre la gente. El espíritu de iniquidad. Si tú supieras el Cristo que vive dentro de ti, el poderoso Dios, Satanás no le puede hacer frente a Dios si Dios es el que lo creó a él. Repito, la capacidad es la libertad de poder hacer algo y no querer hacerlo. Y la religiosidad es querer hacer algo y no poder hacerlo. Me quiero tomar mi cervecita en diciembre, pero lo que pasa es que estoy liderando en la iglesia. Religioso. Sí, un poco gente. Por eso es que en la iglesia y se esconden allá el fin de semana y se acuestan con otros escondidos, religiosos, porque creen que Dios no los ve. El religioso vive para el hombre. Y el Señor me mostró algo, me adelanto, que eso va a ser como en enero, por allá como el 15 de enero. El paso que nos queremos volar entre el agradecimiento y el amor para vivir en la libertad son tres: agradecimiento, iluminación de la revelación y el amor. El último nivel es el amor. Nos queremos volar uno, que nadie puede amar a Dios si no entiende la revelación de quién es Cristo. Nadie puede amar a Dios si no lo conoce. Nadie. Repito, la religiosidad es querer hacer algo y no poder hacerlo.
Entonces, ¿qué es lo que yo quiero derrumbar? Y le digo a mi esposa a veces: no hago tal cosa porque después no sirvo en la iglesia. Religión. No me visto de tal manera porque después me sientan. Religión. Debo llevar temprano porque después me llaman la atención. Religión. Debo cuidar mi testimonio porque si no me ponen en disciplina. No, no y 1000 veces no. Si piensas así, eres un religioso disfrazado de espiritual. Aquí no se hace la cosa, no se viste, no se hace de tal forma o no se consume de tal forma para servir, sino porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios y vivimos para su gloria. Si usted hace algo porque el pastor o la pastora, religión, está pecando. Usted se congrega por Cristo, usted vive para Cristo, usted alaba a Cristo, usted sirve a Cristo, usted diezma para Cristo. Todo lo hace para Cristo y por Cristo. Pastor, usted es el iluminado. Yo soy un vil pecador que Dios tuvo misericordia un día y lo restauró. Y le entregó una responsabilidad. Pero yo soy un hombre como tú, lleno de defectos, de debilidades, con problemas, con luchas, con tentaciones, con dificultades. Ay, ¿tú qué crees que estás? En la iglesia hay un orden. Y ese orden lo enseña la Biblia. No sé cuándo empecé. ¿Cuántos minutos llevo? 50. Todavía faltan 50 más. La última escuela dominical del año. Nunca más vamos a tener una escuela dominical en el 2024. Esta es la última. Este día es especial. Dígame amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. En la iglesia hay un orden que lo enseña la palabra de Dios. Y ese orden, ese principio que se ha perdido, la esencia. Vivimos para Cristo. Usted vive para Cristo. Le servimos a Cristo. Le somos fieles a Cristo. Nuestro compromiso es con Cristo, que nos llamó un día a sus caminos y nos colocó en esta iglesia. Por eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy, amada iglesia, amado hermano. Aquí no te obligamos a orar. Te enseñamos a orar. Y que como discípulo de Cristo, tú tienes que orar. Por eso nadie en el mundo, sácate eso de la cabeza. Porque entonces tú crees que depende del líder espiritual que ora por ti. No, te oramos por ti. Pero que mi vida la sostiene la oración de mi líder espiritual. No. Porque el diablo te va a atacar a ti también. Te va a tentar a ti. Y tú tienes que ser responsable de tu vida de oración. Por mucho que intercedamos por ti aquí, Dios sabe que tú tienes que tener intimidad con Él y que necesitas intimidad con Él. No, ya, tranquilo, porque sé que el pastor está orando por mí. Sí, amados hijos, yo los cubro con mi oración. Ustedes sin mi oración no pueden vivir. Por eso me necesitan. Aquí no te obligamos a ayunar. Te enseñamos el propósito verdadero del ayuno y como discípulo de Cristo tienes que ayunar, pero el que ayuna eres tú. Tú eres, ya es tiempo de que te hagas responsable de tu vida espiritual. Ya es tiempo. Aquí no te obligamos a que estudies la Biblia. Te enseñamos la Biblia y te enseñamos como discípulo de Cristo que tienes que estudiar la Biblia. Voy a terminar este pedazo que tengo aquí. Aquí no te obligamos a vivir como cristiano. Te enseñamos a vivir como cristiano. Y cuando tú decides vivir como cristiano, lo decides para agradar a Dios.
Por eso yo te digo que la vida cristiana se vive allá afuera. En tu trabajo tú muestras a Cristo. En la universidad tú muestras a Cristo. En tu barrio tú muestras a Cristo. Con tu vida. Aquí no te imponemos nada. Te guiamos en el camino de la verdad. Y te lo mostramos. Te decimos, por aquí es. La Biblia dice, esto tienes que hacer en este camino. Tú decides si caminas por él. No somos una secta, recuérdalo. ¿Estoy corriendo un riesgo? Sí. Pero mi deber es enseñarte la verdad. Porque entonces, en la esencia, vamos a tener verdaderos creyentes, seguidores de Cristo. Aquí no te presionamos, te formamos. Y cuando nos están formando, no le gustan cuando le dicen cosas que uno tiene que no están bien. Porque a nosotros nos cuesta reconocer que no sabemos todo. Aquí te edificamos. ¿Qué es edificar? Formar a Cristo con la palabra de Dios en ti. Pero tú decides. Denme 10 minutos, ¿sí? 10 minutos. Denle un aplauso a Cristo que quieran que me dan 10 minutos. No importa, van los 10 minutos. Francisco, van los 10 minutos. Mire, muchas veces lo que creemos como nuestra verdad no tiene peso ante la verdad de las Escrituras. Es la Biblia. No tiene peso ante lo que dijo, ante aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El rey de la iglesia se llama Jesucristo. El dueño de la iglesia se llama Jesucristo. La gloria en la iglesia se la merece Jesucristo. El único digno de alabanza es Cristo. El único perfecto es Cristo. El que da los dones, el Espíritu Santo, y el que da los ministerios es Cristo. ¿Será que les comparto esto? Porque a veces a uno se le olvida, hermano. Y es donde la gente deja de hacer las cosas para Dios. Y poca gente en las iglesias no hacen las cosas para Dios. En Dominicana hay un hombre que le dicen la leyenda. No sé si usted lo habrá escuchado. Él estuvo hace años aquí. Yo no lo conocí en persona, pero cuando estuvo aquí en Cartagena revolucionó la ciudad. Dejó una iglesia aquí en la avenida frente al estadio 11 de noviembre, frente al colegio departamental. Ese hombre Dios lo usaba resucitando muertos, ministrando liberación, una cosa impresionante. Él es muy reconocido en Dominicana. Pero Elías hablaba de que este es engañoso. Todos nosotros los seres humanos nos gustan que nos alaben. Es verdad, hermano, todos luchamos con eso. Yo sé que soy el más pecador de todos ustedes. Ser famoso, ser reconocido. Y en esto, hermano, no se nos puede olvidar. Porque lo que el pastor le decía, lo que somos y lo que tenemos es por gracia de Dios. El día que tú entiendas esto, tu vida va a cambiar. Y este hombre se robó la gloria de Dios. Ese hombre estaba muerto, Dios lo usaba para resucitar muertos. Un movimiento poderoso en República Dominicana, se llama José Ovalle, si usted quiere buscarlo. Y Dios se apartó de él. Dios se apartó de ese hombre. Hoy día es una persona mayor, vive con mucha necesidad, con mucho resentimiento en el corazón, viviendo de glorias pasadas, sigue predicando, pero ya Dios no está con él. Porque hay gente que está convencidamente errada. Esto es pura misericordia de Dios.
Esto es pura gracia de Dios. Cuando Dios se aparta de uno, mire, uno se vuelve un desgraciado. Tu trabajo, tu empresa, las habilidades que tienes, tu familia, todo es por Dios. Cuando Dios quita su mano, hermano, te puede tener los contactos más altos del mundo, que no te vas a levantar. Pero con el Señor, sin conocer a nadie, Él habla de ti a las personas para ponerte en honra. Mira, hay gente que está convencidamente errada por la religiosidad en que viven. Nadie es dueño de la verdad. Nadie es dueño de Cristo. Nadie. Solo Él es la verdad. Conocerle a Él es conocer la verdad. Y conocer la verdad nos hace libres de la ignorancia, del engaño, de la esclavitud, de la mentira. La única verdad es Cristo, entendida por medio del Espíritu Santo y mirada de la óptica del propósito, misión y obra de Cristo. Hay una frase que quiero concluir, que usted la ha escuchado, que dice: la exigencia te lleva a la excelencia. ¿Cuánto la ha escuchado? La exigencia te lleva a la excelencia. Y usted comienza a exigirle a la gente para sacar lo mejor de ellos, y la gente puede hacer cosas. Pero tú no sabes que cuando Dios me estaba abriendo el entendimiento para todas estas cosas, para esta esencia que nos está dando, me ponía a meditar en esto. Porque muchas personas que se agarran de esta frase, cuando no se le exige, no se mantienen siendo excelentes. Solamente son excelentes mientras se les está exigiendo. Se les está exigiendo. Esos son los trabajadores que necesitan el jefe ahí encima para que pueda hacer el trabajo bien. Esos son los que tienen que tener jefe ahí, la auditoría, para que no roben, para que no hagan cosas. Yo no sé, Angélica, no sé si fue Carlos, tu cuñado. Está mi hermano, me corrobora esto, pero eso él me lo dijo una vez, si fue él. Que en la policía comienzan a exigirle cosas y disciplina, porque ellos llegan muy desordenados. Y le enseñan a arreglar las camas, mire. Atender las camas. En su casa no la atienden porque se la atiende la mamá, pero en la policía aprenden a atender su cama. Y la dejan que estiradita, que tiran una moneda y mira así. Y la moneda corre. Y esa persona es excelente. Pero creo que Carlos me decía que salen de la policía. Y los primeros días cuando se levantan, arreglan la cama como en la policía. Pero empieza a pasar el tiempo y ya, como no están en ese sistema donde le están exigiendo excelencia, disciplina, entonces dejan de hacerlo. Vuelven a su verdadera esencia. No sé si me explico. Vuelven a su verdadera esencia. Así pasa con las personas que no saben vivir en la libertad de Cristo, sino que están acostumbrados a que le impongan leyes, dogmas. Y si no lo hacen, entonces se van al extremo del libertinaje en la iglesia y entonces muestran su verdadera esencia. Aquí llega mucha gente, yo allá hacía esto, yo allá hacía aquello, yo no sé cuándo. Ah, sí, gloria a Dios. Pero como era un sistema farisaico, apenas llegan a la libertad, ¿muestran qué? Su esencia. Ayunaban porque se lo exigían. Leían la Biblia porque lo obligaban. Iban a los cultos porque si no estaban endemoniados. ¿Ah? Predicaban el evangelio
porque te iba para el infierno si no predicabas el evangelio. Pero cuando llegan a la libertad, entonces yo dije, la exigencia no lleva a la excelencia. La gente toma una postura porque le están demandando cosas, pero cuando lo sueltan, mierda, tú arreglas la cama todavía así. Qué fácil es decir yo soy cristiano. Y quiero llegar, cuando empecemos a detallar ese sistema, entonces la gente llega a la libertad. Aquí no me dicen que hora a las 3 de la mañana. Ay, como no me dicen que hora a las 3 de la mañana. Ay, yo no oro a las 3 de la mañana. Yo oraba a las 3 de la mañana porque exigía, así como le decía a estos pelados, tienen que levantarse a las 3 de la mañana. Porque yo me levanto a las 3 de la mañana. Ese es Dios y yo, es un asunto entre Dios y yo. Si no te levantas a las 3 de la mañana, estoy mal. Estoy endemoniado. El diablo me está atacando. El diablo me puso un espíritu de sueño para que no me levantara a las 3 de la mañana. Repito, así pasa con las personas que no saben vivir en la libertad de Cristo, sino que están acostumbrados a que le impongan leyes, dogmas, y si no lo hacen se van al extremo del libertinaje. Y aquí es donde muestran su esencia, se enfrían, se desaniman, no se congregan, no son útiles al Señor, unos se desenfrenan, pero en realidad están mostrando lo que son, su esencia. Repito, con todo respeto digo esto, no somos nada. Si yo necesito que alguien me tenga un garrote detrás de mí para que yo me guarde para Dios, para que yo ore, para que yo ayune, hermano, si yo necesito eso, o necesito que otro me esté manipulando para que yo le sea fiel a Dios, para que yo le sirva a Dios, hermano, yo no soy nada. No soy nada. Soy un simple religioso que necesito que alguien esté manipulando mi vida. Utilizando la Biblia, utilizando a Dios, utilizando el diablo. No somos nada. Y de eso están llenas muchas congregaciones y estamos cargando nosotros aquí. Su esencia es que usted no ora porque usted es así. Usted no ayuna porque usted es así. Usted no se guarda para Dios porque usted es así. Usted no vive en santidad porque usted es así. Usted no le fiel a Dios porque usted es así. Ese es usted, esa es su esencia. Un simple religioso que necesita diezma porque te arruina. Y te voy a enseñar el nivel del amor. Ese es el que Dios quiere llevarnos a nosotros. Aquí muestran su esencia. Son simples religiosos que conocen la palabra de Dios escrita, pero no la palabra de Dios hecha persona, que es Cristo. Esto es lo que en realidad uno es. Cristianos fríos, desanimados, no les gusta orar, no ayunan, no estudian la Biblia, no hablan de Cristo a nadie, no se visten con decoro, no predican. Esto es lo que son, simples religiosos. Al no ser libres de la religiosidad, somos esclavos de la intimidación y de la manipulación. Y no vivimos en la libertad. Por eso es que hoy día la verdad y la libertad están perdidas entre la intimidación y la manipulación. Por eso, repito, tenemos lugares llenos de gente, pero gente vacía de Dios. Hoy la iglesia cristiana está en una crisis peor que en la iglesia de Roma. Muchos de ustedes ahora que se vayan de aquí van a pecar. Van a hacer cosas que a Dios no le agrada. Van a murmurar, van a chismosear, algunos van a tomar, quizás algunos van a adulterar. Esa es la mentalidad religiosa. Yo voy un domingo, calmo mi conciencia, con dinero, porque eso es lo que enseñan hoy día, con una ofrenda, con unos diezmos, canto 3 coros, escucho la palabra y me voy para mi casa a seguir mi vida de pecado, religión.
Por eso hoy tenemos lugares llenos de gente, pero gente vacía de Dios. Llenos de dogmas, llenos de religiosidad, llenos de conceptos y tradiciones de hombres, pero vacíos de Dios. Lugares llenos de fuego, sin fundamento doctrinal. Gente libertina cantando coros, diezmando, ofrendando, haciendo pactos, decretos, actos proféticos en las iglesias los domingos, pero de lunes a viernes son más malos que el mismo diablo. Hoy tenemos dos corrientes fuertes: el evangelio de la intimidación y el evangelio de la manipulación, que es lo que hoy la gente le llama cristianismo, donde no se sigue a Cristo, sino a quienes están al frente de las congregaciones. El día que tú te dediques a conocer a Dios a través de este libro y a conocer a Dios en oración, entonces podrás entender muchas cosas de lo que estoy diciendo yo aquí y podrás vivir una vida cristiana fructífera. Así como el gobierno no le conviene que el pueblo estudie, porque la ignorancia es más fácil manipularlos, así mucha gente que está detrás de los altares que Dios no llamó, no les conviene que la iglesia conozca la palabra de Dios, porque son más fáciles engañarlos. Próximo domingo vamos a hablar del evangelio de la intimidación, aunque sea 7 de enero. Vamos a hablar del evangelio de la manipulación, para llegar y aterrizar en la libertad de Cristo, donde tú vas a buscar a Dios porque tú le amas, porque tú le vas a servir a Dios porque tú le amas, no porque te lo exigen ni te lo imponen. Y vas a aprender que no todo es el diablo, que si tú te metes con Dios y tú verdaderamente decides seguir a Cristo, vas a tener una vida en victoria. Y el 31 no te voy a tirar 365 decretos del año, eso es embuste. No voy a hacer ningún acto profético. Te voy a enseñar lo que necesitas dejar este año y lo que necesitas llevar en ese próximo viaje del 2025, para que puedas afrontar esos 365 días y no repitas los mismos errores de este año. Dios tiene pensamientos de bien. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Sacando las cosas, mostrando nuestra realidad para que tú decidas. Porque es que el pastor no está allá cuando estás enamorando a la compañera de trabajo. El pastor no está allá cuando estás haciendo las cosas que no. Está Dios. Y no lo hacemos porque tenemos miedo, no. Le hacemos y nos guardamos para él porque le amamos. Esto es lo que yo quiero que tú aprendas a amar a Dios. Pero para amarlo tienes que conocerle. Para conocerle tienes que sumergirte aquí y tirar buena rodilla. Lo demás es añadidura. Lo demás viene fácil. ¿Oyó? Solamente lo necesitamos a Él. Él nos sostiene. Él nos sustenta. Él es el todo de nuestra vida. ¿Oíste? Estás aquí por Él. Estás terminando un año en victoria con tu familia. Estás en Cristo. Estás aquí, estás en victoria. Yo quiero que te coloques de pie. Quiero hacer una oración antes de irnos.